Bien, con esta introducción vamos a hacer una pequeña oración para encomendar el estudio del día de hoy a nuestro Señor. Querido Dios, eterno Padre, que moras en las alturas de los cielos, damos gracias por este día sábado que nos has concedido. Queremos estudiar, Señor Jesús, el tema que se llama Saliendo de las tinieblas medievales o de la Edad Media. Queremos que tú nos guíes, nos lleves a través de estos siglos que han pasado y de los siglos que vendrán, teniendo siempre como brújula tu palabra, el espíritu de profecía y poder ver cómo se cumplen a lo largo de la historia. Que la historia simplemente es el cumplimiento de la profecía, que durante tantos siglos quienes han pertenecido a tu pueblo han conocido y han sabido el rumbo que ha de tomar este mundo. Te suplicamos que seas tú con nosotros y que nos des la fortaleza para poder entender y comprender todo lo que nosotros necesitamos para el momento en el que vivimos actualmente. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Amén. Bien, Amén. Amén. entonces, una vez nosotros eh, hemos estudiado que es posible que nosotros como hijos de Dios tengamos presente la historia, ¿cierto? Que podamos nosotros guiarnos de la historia para encontrar, estoy compartiendo pantalla todavía, ¿verdad? Sí, Sí, hermano. vale. De la historia podamos usar ciertos pasajes o ciertos capítulos de algunos libros y algunos historiadores no como autoridad, vuelvo y repito, sino porque ilustran muy bien lo que nosotros necesitamos o lo que la historia en ese momento nos muestra, nos permite sintetizar quizá. Así que, una vez dicho esto, quiero compartirles un poco acerca de cómo funcionaba la sociedad medieval. No sé si ustedes quizá han tenido como ese conocimiento en el colegio, tal vez antes lo enseñaban. Yo recuerdo que en mi grado noveno un profesor llamado Adrúbal me enseñó un poquito acerca de esto, pero cuando uno tiene 13, 14 años, uno poco le importa o poco entiende, ¿no? ¿Qué significa la Edad Media y qué significa la Edad Moderna? Bueno, aquí tenemos en la pirámide, la parte más alta, la cúspide, el rey. Esta pirámide, por supuesto, es una pirámide académica, pero digamos que sabemos que por la profecía, el alto clero, cardenales, papas y obispos, se ensalzaron por encima de toda autoridad, ¿no? No lo colocan aquí encima, al lado del rey, ni por encima del rey, porque eso sería ilegal. Por eso la profecía usa la palabra usurpar, ¿sí? Usurpa no solamente los tronos aquí en la tierra, sino que intenta usurpar el trono del Dios Altísimo e intenta cambiar los tiempos y la ley, ¿sí? El rey era el que ordenaba o le daba a la sociedad medieval todo el orden y todo el orden dependía del rey. Pero sabemos que el rey y el clero, los cardenales, los obispos, los papas, los curas, chuzaban al rey, lo incitaban, ¿sí? Para que hiciera lo que ellos querían. Después de ser rey está la alta nobleza. Encontramos a los que son príncipes, duques, condes, marqueses. Hay algo muy curioso aquí, y es que un príncipe, como era en el caso de Alemania, era el próximo heredero, ¿no? Al trono. Nosotros vemos algo muy particular, es que con la reforma protestante en Alemania, el emperador Carlos V era el hijo de los reyes católicos, ¿sí? Fue el último gran emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, no, del Sacro Imperio Romano, perdón, del Imperio Romano Occidente, porque con el Carlos V termina derrumbado completamente el imperio. Entonces, podemos ver que en Alemania, refiriéndonos a la alta nobleza, un rey podía tener 4 o 5 hijos. En toda Europa occidental, cuando un rey, por ejemplo, un rey católico tenía un hijo, heredaba uno solo. En este caso, los reyes católicos heredaron a Carlos V, ¿sí? Que eran los reyes de Castilla y Aragón. Y Carlos V es el que llega a enfrentarse, el más acérrimo enemigo de Lutero, llega a enfrentarse con Lutero. Muy distinto pasaba con los reyes en Alemania. Por eso cuando hablamos de la protesta de los príncipes, vemos que hay unos príncipes, entre comillas, altaneros, por así decirlo, al periodo de su época, que se levantan y protestan juntos unidos, algo que no pasaría nunca en Francia, en Italia, en España, en Inglaterra.
utilizando los nombres de estas naciones como nombres modernos, ¿no? ¿Por qué no pasaría? Porque un solo rey heredaba. En Alemania no. En Alemania la divina providencia quiso comenzar la reforma protestante en Wittenberg, el lugar más remoto y alejado de Alemania. Era un barrizal. Para llegar a Wittenberg había que llegar de una manera muy particular. Pues, andaban en caballos, por supuesto, en carretas, pero Wittenberg no era una ciudad muy querida, era la parte como más remota de esa Alemania medieval. Pero aún allí había universidades y aún allí habían personas que querían mejorar su situación, tanto económica como espiritual. Así que Dios quiso colocar allí a un pequeño monje, a Lutero. Ya vamos a ver cuál en la escala social, qué espacio ocupaba Lutero en la sociedad. Así que todos los reyes y los príncipes heredaban en Alemania. Así que si un rey tenía 10 hijos, él repartía su reino en 10 pequeños reinos que le pertenecían a esos príncipes. Por eso, cada provincia tenía autonomía y por eso pudieron algunos de ellos, darle a Lutero protección. Cuando secuestran a Lutero y lo meten en un castillo, lo meten dentro de un castillo de un lugar que tenía una autonomía propia. Es decir, nadie podía ir y metérsele al reino del hermano, ¿sí? O del tío, del primo, del familiar que hubiese heredado y hacer lo que quería porque Alemania tenía autonomía regional. Bien, luego sigue el clero medio, que son los abades, abadesas, miembros de cabildos, curas de parroquias ricas, ¿sí? Y otros más. Se vestían así de esta manera. Y a la misma altura de ese clero estaba la nobleza media, ¿sí? Que eran nobles y caballeros que se vestían con una toga. Hay que recordar que en esta sociedad el tener dinero no era tan importante como el tener un título. Uno podía ser un noble y estar muy pobre, pero el hecho de ser noble en esta sociedad, usted estaba ya por encima de incluso los que podían tener mucha riqueza, ¿sí? De ahí que se le diera un trato especial a la nobleza medieval. Después de estos cleros medios y nobleza media, medianamente adinerados, sigue el bajo clero, conformado por curas, frailes y monjas. Aquí encontramos al llamado frailecito Lutero, ¿sí? Aquí tiene la tonsura en la cabeza y bueno, más o menos vestían de esta manera. Y encontramos a la baja nobleza, que son los hidalgos, o sea, son aquellos hombres valientes que luchan, que se ganan su honor a partir de la guerra y de la espada. Después encontramos la segunda parte de la pirámide, que separa a los privilegiados y el pueblo llano. Los privilegiados son la nobleza, acabamos de ver todos ellos, y el pueblo llano son los que están en la parte más abajo. De esa parte más abajo encontramos a los que son ricos, comerciantes, banqueros, dueños de tierras, de títulos, de haciendas, etcétera. Estos ricos comerciantes eran los que hacían transacciones y negocios con el alto clero y con el clero medio y el clero bajo. Hay unos personajes bien particulares que promovieron el Renacimiento, como los Medici. Los Medici pusieron papa, ¿sí? Y tenían curas y clero alto para beneficiarse de las transacciones económicas, políticas que podían lograr. Es decir, usaban la iglesia como un medio de ascenso al poder. Así que eran personas muy ricas, eran comerciantes y pues traficaban. Luego encontramos a los niveles más modestos, como son los artesanos, las profesiones liberales, los labradores y con tierras. El papá de Lutero era un minero y el papá de Zwinglio también era un hombre que pertenecía a esta sociedad. Esta sociedad estaba totalmente aislada y separada de esta gente de arriba. Es decir, no es como hoy en día que uno puede llegar y decirle, dirigir la palabra a cualquier persona, sino que en esta época donde una persona de estas se dirigiera a la alta nobleza, a la media, y a esa persona no le gustase, lo juzgaban. Y esa justicia era casuística, es decir, que según el caso se juzgaba, no según la justicia, ¿sí? Por eso vemos que siempre las reglas de una controversia en la Reforma Protestante tienen que ver con que la Iglesia siempre va a tener la razón y los reformadores no. Es una justicia que defiende la importancia de la tradición, de la riqueza o del título de la nobleza, no una justicia que se busque realmente como nosotros hoy en día tenemos el concepto de justicia. Aquí la justicia tenía que ver con hacerle el privilegio, cuidarle el lugar o el puesto
a la persona que está en su posición. Es algo muy particular porque hoy en día hay ciertas denominaciones religiosas que consideran que porque una persona tiene un puesto importante y se equivoca, entonces debemos guardar silencio por cuidarle el puesto, por mantener ese orden. Podemos ver que esa situación es un pensamiento medieval. Y por último están los pobres, que son los campesinos, los jornaleros, los trabajadores urbanos y también de la periferia, o sea, del campo. Y bueno, aquí los encontramos. Ese es el contexto en el que la reforma protestante comienza a nacer. Estas son las personas que hacen parte de la sociedad medieval y a los que un fraile, como Lutero, o un clero, como el caso de Zwinglio, van a comenzar eh, a hacer contrapeso y a desordenar un poco ese orden social establecido. Digo desordenar un poco porque cuando Lutero pone las 95 tesis, podemos ver que, bueno, yo no sé si la han leído, yo la he leído, son 3 paginitas. Podemos ver que primero la doctrina que Lutero profesa en ese entonces respetaba al Papa y hasta cierto punto respetaba las indulgencias, pero luego vemos cómo comienza a separarse. Y el hecho de que un fraile quiera poner en duda lo que el Papa haya dicho es desorden, desorden del establecimiento medieval. Ahora, cuando uno quiere ver o le enseñan a uno cuáles son las causas que le separan a la Edad Media del mundo moderno, siempre le enseñan 3. La primera y más sonada es el descubrimiento de América. Es decir, que la separación entre el mundo occidental medieval y el mundo occidental de la época moderna comienza con el descubrimiento de América. Es una de las causas que va a sacar de ese oscurantismo. La segunda es la proliferación de la imprenta, es decir, que la imprenta va a permitirle a Lutero, no a Lutero, sino a la gente que coge lo que Lutero escribió y lo copia y comienzan a publicarlo y se venden las 95 tesis como pan caliente por toda Europa, es por la imprenta. Es decir, planchas de metal que se espichaban, se aplanaban, se colocaban sobre planchas de papel y fácilmente al untarlas de tinta podían reproducir mucho más fácilmente copias de libros o de panfletos, documentos, que como antes hacían los copistas, que estaban reservados únicamente al mundo monástico, las librerías, la lectura de libros y el aprendizaje del latín estaban reservados únicamente al mundo clerical. Y la tercera causa que le enseñan a uno cuando le dicen que el mundo medieval o que el mundo como tal ha cambiado y no volverá a ser el mismo porque entra en la época moderna es la caída de Constantinopla. Recordemos que el Imperio Romano de Oriente no cae sino hasta 1400, al finalizar el siglo XV, ¿sí? Mientras que el Imperio Romano, como nosotros vimos, cayó por las invasiones bárbaras y el ascenso del poder papal. Pero hay una que nunca le van a mencionar a usted que marca el término del mundo moderno y es la Reforma Protestante. Nunca le van a decir a usted que la Reforma Protestante moldeó el mundo moderno. El conflicto de los siglos nos enseña en su introducción que fue la Reforma Protestante la que permitió el surgimiento de las naciones y de los imperios como hoy en día los conocemos. Eh, para dar un poco más de contexto, este libro de Martín Lutero da un testimonio muy interesante de la autora, de Linda Roper. Ya la mencioné, ella es historiadora, es catedrática de historia de la Universidad de Oxford y es una de las historiadoras más prestigiosas del Reino Unido. Es especialista en en la edad moderna y autora de libros de varios tipos de libros de historia. Ella dice que nació en un lugar, yo les cuento, en un lugar donde el papá de ella era como pastor luterano y nos cuenta que mientras estudia en la Universidad de Tubinga, a Hans Kung, un profesor católico de la universidad, se le retiró la autorización para enseñar teología católica por poner en duda la infalibilidad del Papa. Estamos hablando del mundo moderno, estamos hablando del siglo XX. Y parecía, dice ella, que las cuestiones de autoridad, libertad y obediencia, aunque Lutero había planteado siglos atrás, estaban a la orden del día. Eran temas candentes que explican que la teología luterana fuera el foco de mis intereses personales e intelectuales. Oye, ella nos cuenta que a su profesor le quitaron
la autorización para enseñar teología católica porque un día se levantó en clase y dijo que no podía seguirse pensando que el Papa, que era un hombre, era infalible. Y al día siguiente le quitaron sus credenciales. Ahora, quiero tomar algunas de las palabras de Lutero, ¿sí? Respecto a la educación. Dice, Lutero despotricaba de la instrucción que había recibido su generación. Los maestros y profesores que había no sabían nada y se mostraban incapaces de enseñar nada bueno o que mereciera la pena. La verdad era que no sabían ni estudiar ni enseñar. Bien, eh, ahora sí comenzaremos a revisar cuál fue el método que Dios utilizó para sacar de las tinieblas medievales a Suiza, pero también a Alemania, pero también a Inglaterra, y que también intentó hacer en España. Recordemos que la reforma protestante no se da de la misma manera en todos los países occidentales. Algunos países abrazaron la reforma de una manera muy fuerte y otros no solamente que no la abrazaron, sino que la desecharon, como es en el caso de Francia y España, ¿sí? Francia es una nación particular, si ustedes están al tanto de noticias, hace poco colocó como constitucional, como un derecho de la Constitución francesa el hecho de que las mujeres puedan abortar. No nos sorprende si conocemos la profecía. Ahora, el capítulo 9 del conflicto de los siglos se llama Se enciende una luz en Suiza. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver cuál es la metodología que emplea Dios, es decir, cuál es el método divino para escoger a quienes van a sacar de las tinieblas a su pueblo. Así que nos dice que el Maestro Celestial pasó por alto a los grandes de la tierra, a los hombres que gozaban de reputación y de riquezas y que estaban acostumbrados a recibir alabanzas y homenajes como caudillos del pueblo. Eran tan orgullosos y tenían tanta confianza en la superioridad que ellos se jactaban que nunca hubieran podido moldarse a simpatizar con sus semejantes ni convertirse en colaborador del humilde Nazareno. ¿Qué le iba a interesar a un maestro de la ley, a un doctor de la ley, a una persona que pertenecía al Sanedrín juntarse con Jesús? Jesús no tenía títulos. ¿Cómo iba a justificar él ante sus amigos y ante la sociedad que se iba a juntar con una persona del pueblo bajo de su época? Sin embargo, a los indoctos y rudos pescadores de Galilea fue a quienes el Señor llamó. ¿Por qué? Porque eran humildes y dóciles. ¿Y por qué eran humildes y dóciles? Porque dice que no habían sentido la influencia de las falsas doctrinas de su tiempo. La influencia de las falsas doctrinas de su tiempo. Y tanto más fácil era para Cristo instruirlos y educarlos para su servicio. Curioso, las doctrinas de su tiempo estaban erradas. Y ahora el mismo método que utiliza cuando Jesús está aquí en la tierra es el mismo método que va a utilizar con la Reforma Protestante. Dice que los principales reformadores eran hombres de humilde condición y más ajenos que sus coetáneos a todo sentimiento de orgullo de casta, así como la influencia del fanatismo clerical. El plan de Dios es valerse de instrumentos humildes para la realización de grandes fines. Así que utiliza a Lutero, ya lo vimos, un frailecito, un monjecito pequeñito en la sociedad, un hombre que llega donde llega por a pulso e llevado por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver la manera en que ese plan de Dios se va a valer de instrumentos humildes como Zwinglio para grandes fines. Así que dice que pocas semanas después de que naciera Lutero, en la cabaña de un misionero de Sajonia, nació Ulrico Zwinglio, en la choza de un pastor de los Alpes. Las circunstancias de que Zwinglio se vio rodeado en su niñez y su primera educación contribuyeron a prepararlo para su futura misión. Criado entre bellezas naturales imponentes, quedó desde temprano impresionado por el sentimiento de la inmensidad, el poder y la majestad de Dios. Ahora, ¿quién colocó en Zwinglio el conocimiento de la Biblia? Bueno, su piadosa abuela. Su abuela había escuchado los pocos relatos bíblicos que ella espigara entre las leyendas y tradiciones de la iglesia. Recordemos que en esta época la gente no tenía acceso a la Biblia porque la Biblia estaba escrita en latín
era muy costosa y estaba prohibida. Así que, al igual que Lutero, al igual que el papá de Juan Lutero, el padre de Zwinglio quería darle una educación a su hijo. Así que lo sacó de un valle natal lleno de montañas en Suiza, muy chiquito, y se lo llevó. Y como mostró grandes dotes y como mostró ser muy capaz intelectualmente, los frailes intentaron recibirlo en un convento. Pero contrario a lo que sucedió con Lutero, la providencia, a través de su padre, no le permitió entrar en un convento. Tanto los dominicanos de Berna, ¿sí? Vieron que si ganaban a Zwinglio, iban a aumentar ganancias y honra. Estas órdenes se lo pasaban peleando por quién obtenía más ganancias, por quién generaba más dinero, por quién tenía mayores influencias en la sociedad. Ahora, resulta que Zwinglio no solamente era bueno como orador y escritor, sino que tocaba varios instrumentos musicales y escribía poesía. Y esto pensaban los frailes que les ayudaría mucho a aumentar las rentas de su orden. Ahora, estamos encontrando que el conflicto de los siglos aquí nos hace una comparación entre la vida de Zwinglio y la vida de Lutero. Ahora, cuando Lutero, dice, se encerró como estudiante voluntariamente en una celda y se había perdido para el mundo si la providencia de Dios no le hubiera libertado. Ahora, Dios no dejó que Zwinglio corriera el mismo riesgo. Su papá se opuso y le dijo que no quería que siguiera la vida indigna y holgazana de los monjes. Yo recuerdo que una vez me tocó leer cuál era la comida de un convento medieval y era muy curioso porque una sola cena se servía a altas horas de la noche, entre las 9 y 10 de la noche, como la costumbre francesa de los Luises, tanto que Luis XIV, XV y XVI, con la construcción del Palacio de Versalles, daban grandes cenas nocturnas. A las 10 de la noche se servía la comida principal. Eh, en los conventos pasaba lo mismo, servían tarde y yo recuerdo que leí como las recetas que habían, porque me las pusieron a leer, y decía como 4 vacas, 100 pollos, 500 huevos, 6 cerdos, 200 pescados, y eso mencionaba un montón de comida, toda era comida rica en vino y carne. Ahora, el papá de Zwinglio no quería que a su hijo le pasara eso y que su hijo terminara metido en un convento. Entonces, Zwinglio conoce a alguien, ¿sí? Conoce a Wittenbach, profesor de idiomas antiguos que había sido llevado en su estudio del griego y del hebreo al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y por su medio, la luz divina esparcía los rayos en las mentes de los estudiantes que recibían de él enseñanza. Declaraba el profesor Wittenbach que había una verdad más antigua y de valor infinitamente más grande que las teorías enseñadas por los filósofos y los escolásticos. Recordemos que en la Edad Media se estudia muchísimo a los filósofos y a los escolásticos, que se llaman, entre comillas, sí, se llaman padres de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la verdad que enseñaba Wittenbach que era superior a esas verdades que en su época se enseñaban? Bueno, esa verdad antigua consistía en que la muerte de Cristo era el único rescate del pecador. Nosotros vemos que no solamente son Zwinglio, no solamente Lutero, no solo es Latimer, no solo es Crowley, no solo es Knox, no solo es Juan Hus, no solo es Lefebvre, no son todas estas personas, sino que poco a poco el Señor iba colocando pequeñas luces, pequeñas luciérnagas, por así decirlo, en el camino y cada quien encontraba una verdad y a esa verdad le era añadida otra verdad y otra verdad. Pero llegó el momento en que esa verdad tenía que brillar con mucha más fuerza. Así que este profesor Wittenbach enseñaba que solamente la muerte de Cristo era el único rescate del pecador. Y estas fueron para Zwinglio como el primer rayo de luz que alumbra el amanecer. Así que a Zwinglio le dieron órdenes sacerdotales y se puso a investigar la verdad divina. La palabra dice, se aplicó con ardor a investigar la verdad divina. Aunque estaba bien enterado, ¿sí? Dice un reformador de su tiempo, de cuánto deben de saber aquellos a quienes a quienes les ha sido confiado el cuidado del rebaño del Señor. Zwinglio, a medida que escudriñaba las escrituras, más claro le resultaba el contraste entre las verdades que había en ellas y las herejías de Roma. No se atrevía, dice Zwinglio,
a tratar de explicar las Sagradas Escrituras para sostener una teoría o doctrina preconcebida, sino que consideraba su deber aprender lo que las Escrituras enseñaban directamente y de un modo evidente. Procuraba valerse de toda ayuda posible para obtener un conocimiento correcto y pleno de sus enseñanzas, e invocaba al Espíritu Santo, el cual, declaraba él, quería revelar la verdad a todos los que le investigasen con sinceridad y en oración. Ese es el método que Dios desea que usen sus hijos para aprender la Biblia. Ahora, Zwinglio da testimonio, dice, cuando comencé a consagrarme enteramente a las Sagradas Escrituras, la filosofía y la teología escolástica me suscitaban objeciones sin número, y al fin resolví dejar a un lado todas estas quimeras y aprender las enseñanzas de Dios en toda su pureza, tomándolas de su preciosa palabra. Desde entonces pedí a Dios luz, y las Escrituras llegaron a ser mucho más claras para mí. Hay una aclaración muy interesante, es que Zwinglio no había recibido de Lutero la doctrina que predicaba. Zwinglio no había recibido de Lutero la doctrina que predicaba. Zwinglio no había recibido, es decir, Lutero no había, Zwinglio no había recibido de Lutero la doctrina que predicaba, la había escudriñado y la había recibido del Espíritu de Dios. Era la doctrina de Cristo. Ahora, cuando estos dos personajes se encuentran en el futuro, se dan cuenta de que juntos han llegado al mismo conocimiento de la verdad sin nunca trazar conversación. Dice, los que por su medio han llegado al conocimiento de Jesucristo, dice Zwinglio de Lutero, son más que los conducidos por mí, pero no importa. O sea, Zwinglio reconocía que la obra que Lutero llevaba a cabo en apariencia humana era mucho más grande que la que él llevaba, y él decía que no le importaba. Decía, yo no quiero llevar otro nombre que el de Jesucristo, de quien soy soldado y no reconozco otro jefe. No he escrito una sola palabra a Lutero ni Lutero a mí. ¿Y por qué? Pues para que se viese de qué modo el Espíritu de Dios está de acuerdo consigo mismo, ya que sin acuerdo previo enseñamos con tanta uniformidad la doctrina de Jesucristo. En 1516, Zwinglio fue llamado a predicar regularmente en el convento de Einsiedeln, donde iba a ver más de cerca las corrupciones de Roma y donde iba a ejercer como reformador una influencia que se dejara sentir más allá de sus Alpes natales. Dice que entre los principales atractivos de Einsiedeln había una virgen de la que se decía que estaba dotada del poder de hacer milagros. En el día de la gran fiesta de su consagración venían multitudes de toda Suiza y hasta de Francia y Alemania. Zwinglio, muy afligido al ver estas cosas, aprovechó la oportunidad para proclamar la libertad por medio del Evangelio a aquellas almas esclavas de la superstición. Nuevamente podemos encontrar una historia comparada. En la historia de Lutero, Lutero tenía el Día de Todos los Santos, ¿verdad? Aquí lo que encontramos es que había una virgen que se decía que podía hacer muchos milagros. ¿Y qué hace Zwinglio? Pues lo lamenta mucho, ¿sí? Y se dedica a contarle a la gente, al igual que Lutero, que eso no le servía de absolutamente nada, ¿sí? ¿Que de qué servía todas esas cosas? ¿Sí? Si no buscaban a Dios de corazón, por así decirlo. Entonces, Zwingli decía al finalizar de preguntarles en su discurso, al corazón es a lo que Dios mira y nuestro corazón está lejos de Dios. Cristo, añadía, que se ofreció una vez en la cruz, es la hostia y la víctima que satisfizo eternamente a Dios por los pecados de todos los fieles. Ahora, hay dos contrastes aquí entre las reacciones que obtenían las personas al escuchar lo que Zwingli predicaba. Tengan en presente esta palabra, muchos y la palabra otros. Muchos de los que le oían recibían con desagrado esta enseñanza. Muchos. ¿Qué significa muchos? ¿Será que podemos colocar ahí la mayoría? Hagamos el ejercicio. La mayoría de los que le oían recibían con desagrado estas enseñanzas. Era para ellos un amargo desengaño saber que su penoso viaje era absolutamente inútil. No podían comprender el perdón que se les ofrecía de gracia por medio de Cristo.
Estaban conformes con el antiguo camino del cielo que Roma les había marcado. Rehuían la perplejidad de buscar algo mejor. Era más fácil confiar la salvación de sus almas a los sacerdotes y al Papa que buscar la pureza de corazón. Ahora cambiemos la palabra a otros por unos pocos. Unos pocos, en cambio, recibieron con alegría las nuevas de la redención por Cristo. Las observancias establecidas por Roma no habían infundido paz a su alma, y llenos de fe, aceptaban la sangre del Salvador en su propiciación por sus pecados. Estos regresaron a sus hogares para revelar a otros la luz preciosa que habían recibido. Así, fue llevada la verdad de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, y el número de peregrinos que iban al santuario de la Virgen disminuyó notablemente. Menguaron las ofrendas y, en consecuencia, las ganancias de Zwingli, porque de aquellas sacaba para su subsistencia. Pero sentíase feliz al ver quebrantarse el poder del fanatismo y de la superstición. Lo mismo le pasó a Lutero. Como se puso a predicar en contra del Día de Todos los Santos y era un día donde peregrinaban, creo que era el 17 de octubre, el día que colocó las tesis en la Catedral de Wittenberg, porque aprovechó que era el día más concurrido. Igual pasa con Siglio. En el día más concurrido, predica y esa predicación se va en contra de sus ganancias. Ojo, no solamente en contra de las ganancias que él devengaba, sino también que Roma devengaba. Para entonces comenzaba la construcción de la Capilla Sixtina, ahí al pie de la Plaza de San Pedro, y pues estaban tratando de ganar la mayor cantidad de dinero posible para poder invertirla en esa obra que pues hasta el día de hoy es como una de las referentes más grandes de las construcciones en la tierra, ¿no? Ahora, las autoridades de la iglesia no ignoraban lo que Zwingli hacía, pero lo dejaron quieto. Abrigaban la esperanza de ganarlo para su causa y se esforzaron en conseguirlo por medio de agasajos. Mientras eso pasaba, la verdad ganaba terreno. Ahora, los trabajos de Zwinglio en Einsiedeln le prepararon para una esfera de acción más amplia en la cual pronto iba a entrar. Lo mismo sucedía con Lutero. Mientras Lutero trabajaba en su pequeña catedral de Wittenberg, Dios lo preparaba para la obra que le esperaba. Ahora, a Zwinglio le propusieron que trabajase en una catedral más grande. Como todo el pueblo venía a escucharlo y les encantaba lo que Zwinglio predicaba, entonces le propusieron que trabajara, pero que lo hiciera bajo las normas de la iglesia establecida. A lo que Zwinglio contestó que él solo se proponía predicar el Evangelio según San Mateo, ciñéndose a la fuente de la Sagrada Escritura, escudriñándola y comparándola con ella misma, buscando su inteligencia por medio de ardientes y constantes oraciones, a la gloria de Dios, a la alabanza de su único Hijo, a la pura salvación de las almas y a su instrucción en la verdadera fe, es a lo que desea consagrar su ministerio. Aunque algunos de los eclesiásticos superiores de Zwinglio desaprobaron este plan y procuraron disuadirle de adoptarlo, Zwinglio se mantuvo firme. Declaró que no iba a introducir un método nuevo, sino el antiguo método empleado por la Iglesia en lo pasado, en tiempos de mayor pureza religiosa. Ya se había despertado el interés de los que escuchaban las verdades que él enseñaba y el pueblo se reunía en gran número a oír la predicación. Muchos que desde hacía tiempo habían dejado de asistir a los oficios, o sea, a las misas, a los cultos religiosos, se hallaban ahora entre sus oyentes. Inició Zwinglio su ministerio abriendo los evangelios y leyendo y explicando a sus oyentes la inspirada narración de la vida, doctrina y muerte de Cristo. En Zurich, como en Einsiedeln, presentó la palabra de Dios como la única autoridad infalible y expuso la muerte de Cristo como el solo sacrificio completo. Es a Jesucristo, dijo, a quien deseo conduciros, a Jesucristo, verdadero manantial de salud. En torno del predicador se reunían multitudes de personas de todas las clases sociales, desde los estadistas y los estudiantes hasta los artesanos y los campesinos. Escuchaban sus palabras con el más profundo interés. Él no proclamaba tan solo el ofrecimiento de una salvación gratuita, sino que denunciaba sin temor los males y las corrupciones de la época. Dos cosas. No solamente predicaba, sino que hacía la segunda cosa que hoy en día no se hace, es que denunciaba sin temor los males y las corrupciones de la época.
Muchos Amén. regresaban de la catedral dando alabanzas a Dios. Este, decían, es un predicador de verdad. Él será nuestro Moisés para sacarnos de las tinieblas de Egipto. Ahora, como siempre, por más que al principio su obra fue acogida con entusiasmo, llegó la oposición. Resulta que un nuevo agente vino a dar impulso a la obra de la reforma. Luciano trajo consigo a Suiza, a Zurich, varios escritos de Lutero. Entonces encontramos que por fin se encuentra Zwinglio con los escritos de Lutero. Y vamos a ver cuál es el propósito de Satanás cuando Dios se dispone a quebrantar las tinieblas de la ignorancia y la superstición. Así que Satanás trabaja con mayor esfuerzo para sujetar a los hombres a las tinieblas y para apretar aún más las ataduras que los tienen sujetos. A medida que se le vetaban en diferentes partes del país hombres que presentaban al pueblo el perdón y la justificación por medio de la sangre de Cristo, Roma procedía con nueva energía a abrir su comercio por toda la cristiandad, ofreciendo el perdón a cambio de dinero, las indulgencias, ¿verdad? De modo que seguían adelante dos movimientos. Uno, que ofrecía el perdón de los pecados por dinero, y el otro, que lo ofrecía por medio de Cristo. Roma, que daba licencia para pecar, haciendo de esto un recurso para acrecentar sus rentas, y los reformadores que condenaban el pecado y señalaban a Cristo como propiciación y redentor. Ahora, si en Alemania fue Tetzel, en Suiza fue Samson. Así que, ¿qué pasaba? Cuando Sansón cruzaba Suiza, atraía grandes multitudes y despojaba a los pobres campesinos de sus escasas ganancias y obteniendo ricas ofrendas entre los ricos. Una vez leí que Lutero había escrito que no era posible que el padre de familia proclamase, o no, procurase, no proclamase, procurase la salvación de su alma entregando todo el dinero de la paga del salario de un mes para comprar una indulgencia firmada por el Papa para buscar la salvación de su alma. Esto hacía la gente en esa época. Es decir, estamos en una sociedad profundamente arraigada en el temor de Dios, en el temor de temer, de tener miedo, de querer huir de la presencia de Dios, de querer huir de la presencia del infierno y de querer a cualquier medio, porque era lo que se le había enseñado a la sociedad de su época, a obtener la salvación. Y la forma más fácil o más sencilla era sacrificando los bienes materiales o incluso, como Lutero, sacrificando los bienes físicos, golpeando el cuerpo, sometiéndose a grandes torturas y penurias, porque es mucho más fácil para el corazón humano someterse y perder ese tipo de cosas que realmente doblar su voluntad al corazón de Dios. Así que este monje, Samson, eh, llegó a Suiza. Si Tetzel fue en Alemania, Samsung llega a Suiza y hay algo que me parece muy interesante y que tenemos que tener presente, que Zwinglio no solamente denunció a Samson, sino que todavía estaba Zwinglio en Einsiedeln cuando Samson se presentó con su mercadería en una población vecina. Y enterándose de su misión, el reformador trató inmediatamente de oponérsele. Fue manos a la obra. Dice que no se encontraban frente a frente, pero fue tan completo el éxito de Zwinglio al exponer las pretensiones del fraile que éste se vio obligado a dejar aquel lugar y tomar otro rumbo. En Zúrich predicó Zwinglio con ardor contra estos monjes traficantes de perdón, y cuando Samson se acercó a dicha ciudad, le salió al encuentro un mensajero enviado por el consejo para ordenarle que no entrara. No obstante, al fin logró introducirse por mentiras, pero a poco le despidieron sin que hubiera vendido ni un solo perdón y no tardó en abandonar a Suiza. ¿Había enseñado bien Zwinglio la verdad de la Biblia? ¿Había enseñado bien cada una de las personas que había recibido Zwinglio y que había llegado a su casa a enseñar la salvación por la muerte de Cristo? La respuesta es que sí, porque Samson no vendió ni un solo perdón, no vendió uno solo. Así que Suiza en este momento llega a ser un país reformado. Un fuerte impulso recibe la reforma con la aparición de la peste o de la gran mortandad que azotó a Suiza en el año 1519. Al verse los hombres cara a cara con la muerte, se convencían de cuán vanos e inútiles
eran los perdones que habían comprado poco antes y ansiaban tener un fundamento más seguro sobre el cual basar su fe. Zwinglio se enfermó y todos esperaban que se muriera, pero no pasó. Y cuando volvió a la vida después de haberse visto a las puertas del sepulcro, se dispuso a predicar el Evangelio con más fervor que nunca antes. Y sus palabras iban a ver revestidas de un nuevo poder. Iban a ser revestidas de un nuevo poder. El pueblo le dio la bienvenida con regocijo a su amado pastor que volvía de los umbrales de la muerte. Ellos mismos habían tenido que atender a enfermos y moribundos y reconocían mejor que antes el valor del Evangelio. Zwinglio había alcanzado ya un conocimiento más claro de las verdades de éste y experimentaba mejor en sí mismo su poder regenerador. La caída del hombre y el plan de la redención eran los temas en los cuales se espaciaba. Zwinglio explicaba que el hombre no podía disfrutar de la gracia de Cristo si seguía en el pecado. Donde se cree en Dios y allí está Dios y donde está Dios existe un celo que induce a obrar bien. Creció tanto el interés en las predicaciones de Zwinglio que la catedral se llenaba materialmente con las multitudes de oyentes que acudían para oírle. Poco a poco, a medida que podían soportarla, el predicador les exponía la verdad. Muy interesante. Zwinglio conocía el público al que le predicaba y se usa la palabra a medida que podían soportarla. Cuidaba de no introducir desde el principio puntos que los alarmasen y creasen en ellos prejuicios. Su obra era ganar sus corazones a las enseñanzas de Cristo, enternecerlos con su amor y hacerles tener siempre presente su ejemplo. Y a medida que recibieran los principios del Evangelio, abandonarían inevitablemente sus creencias y prácticas supersticiosas. Paso a paso avanzaba la reforma en Zúrich. Podemos decir también, paso a paso avanzaba la reforma en Alemania. Alarmados, los enemigos se levantaron en activa oposición. Un año antes, el fraile de Wittenberg había lanzado su no al Papa y al emperador en Worms. Y ahora, todo parecía indicar también que en Zúrich iba a haber oposición a las exigencias del Papa. Por lo tanto, atacaron a Zwingli, ¿sí? Y una vez más, el emperador pues estaba al tanto. Ahora dice esto. Por lo tanto, el obispo de Constanza envió 3 diputados al Consejo de Zúrich para acusar a Zwinglio de enseñar al pueblo a violar las leyes de la iglesia, con lo que trastornaba la paz y el buen orden de la sociedad. Insistía a él que si se menospreciaba la suprema autoridad de la iglesia, vendrá como consecuencia una anarquía general. Comentario. Todas las repúblicas en Latinoamérica se constituyeron bajo esta misma premisa. Ya fuese que el liberalismo europeo que había llegado aquí a Sudamérica estuviera dentro de la nación o no lo estuviera, realmente no existió una oposición real a la Iglesia Católica. Sí se buscó la separación de la Iglesia y del Estado, pero por lo menos en Colombia, también en México, se decía esto mismo, que si la Iglesia Católica o el catolicismo no era declarado como la religión nacional, eh, iba a haber desorden y anarquía general. Ahora, regresando al tema. Los diputados habían exhortado a los concejales a que no abandonaran la iglesia, porque fuera de ella decían, no hay salvación. Zwingli replicó, que esta acusación no os conmueva. Y la réplica de Zwingli aquí tiene signo de exclamación. Quiere decir que cuando Zwingli replicó, dijo, que esta acusación no os conmueva. Amén. El fundamento de la iglesia es aquella piedra de Jesucristo. Su nombre dio a Pedro por haberle confesado fielmente. En toda nación, el que cree de corazón en el Señor Jesús se salva. Fuera de esta iglesia, ¿cuál iglesia? De todos aquellos que creen de corazón en el Señor Jesús y guardan sus mandamientos, se van a salvar. Fuera de esta iglesia y no de la de Roma, es donde nadie puede salvarse. Como resultado de la conferencia, uno de los diputados del obispo se convirtió a la fe reformada. Vaya perdida para Roma. Era diputado del obispo,
de la cuna nata, de la crema del catolicismo, nacieron y salieron sus más grandes y acérrimos enemigos, los predicadores de la Reforma. Eso duele mucho, ¿verdad? Para la Iglesia. El Consejo se abstuvo de proceder contra Zwinglio y Roma se preparó para un nuevo ataque. Ahora, cuando el reformador se vio amenazado por los planes de sus enemigos, exclamó, y una vez viene otra vez con signos de exclamación, que vengan contra mí. Yo los temo lo mismo que un peñasco escarpado teme las olas que se estrellan contra sus pies. Si recordamos la pirámide medieval y recordamos la posición en que Zwingli estaba, veremos que estos reformadores eran hombres del futuro. Un hombre medieval no hablaría esto. Pero estas personas estaban llenas del Espíritu de Dios y habían encontrado una verdad que los conmovía más que su amor nacional, que amor a estudios, que amor a profesiones, que amor a su bienestar temporal. ¿Podemos nosotros decir exactamente lo mismo y tomar las palabras de Zwingli en nuestra vida? ¿Que vengan contra nosotros? ¿Que los tememos lo mismo que un peñasco escarpado teme las olas que se estrellan a sus pies? Amén, hermano, amén. En Alemania, los adherentes abatidos por la desaparición inexplicable de Lutero cobraron nuevo aliento al notar los progresos del Evangelio en Suiza. Así que recordemos que Lutero estaba desaparecido. Nadie daba razón de Lutero. Ni siquiera el mismo que lo había mandado a secuestrar sabía dónde estaba el monje Lutero. Así que cuando los alemanes tienen noticia de que los suizos se han levantado en contra del papado y de la Iglesia católica, cobran nuevo aliento. A medida que la reforma se fue afianzando en Zúrich, se vieron más claramente sus frutos en la supresión del vicio y en el dominio del orden y de la armonía. La paz tiene su habitación en nuestro pueblo, escribía Zwingli. No hay disputas, ni hipocresías, ni envidias, ni escándalos. Las victorias obtenidas por la Reforma indujeron a los romanistas a hacer esfuerzos más resueltos para dominarla. Así que, al igual que con Lutero, invitaron a una discusión. ¿Y cuál fue esa discusión? Bueno, decidieron atacar la Reforma con sus mismas armas. Sostendrían una discusión con Zwinglio y encargándose de los asuntos se asegurarían el triunfo de elegir no solo el lugar en que se llevaría en efecto el acto, sino también a los jueces que decidirían de parte de quién estaba la verdad. O sea, un juicio que estaba cargado. El punto señalado para este debate fue Baden, pero Zwinglio no concurrió. El Consejo de Zúrich, sospechando los designios de los papistas y advertido el peligro que por las horrendas piras, o sea, fuegos, levantamiento de leña de pie y encendida, piras que habían sido encendidas y en los cantones papistas para los confesores del Evangelio, el Consejo de Zúrich no permitió que su pastor se expusiera a este peligro. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que un consejo, que es una institución política, tuvo también que ver y tenía mucha relación con Zwinglio. Es decir, que si el consejo se preocupaba por la vida de Zwinglio y por la reforma protestante, entonces podemos creer que los concejales estaban totalmente convencidos de la verdad de la reforma. No es posible que defendieran a Zwinglio si no estaban convencidos. No es posible que se negaran a obedecer a los dignatarios o designatarios del Papa si no estaban convencidos bajo el riesgo de su propia vida, porque aquí no solamente se podía peligro la vida de Zwinglio, sino también la vida de todos los concejales de Zúrich. Bueno, Ecolampadio y Haller fueron elegidos para representar a los reformadores, así como Zwinglio no fue, escogieron a dos, y los reformadores se iban a enfrentar al famoso doctor Eck. Sostenido por un ejército de sabios, doctores y prelados, era el campeón de Roma. Aunque Zwinglio no estaba presente en aquella conferencia, ejerció su influencia en ella. Los secretarios fueron todos elegidos por los papistas y a todos los demás se les prohibió que sacasen apuntes so pena de muerte.
A pesar de esto, Zwinglio recibía cada día un relato fiel de cuanto se decía en Baden. Un estudiante que asistía al debate escribía todas las tardes cuantos argumentos habían sido presentados, y otros dos estudiantes se encargaban de llevar a Zwinglio estos papeles juntamente con cartas de Colampadio. El reformador contestaba dando consejos y proponiendo ideas. Escribía sus cartas durante la noche y por la mañana los estudiantes regresaban con ellas a Baden. Para burlar la vigilancia de la guardia en las puertas de la ciudad, estos mensajeros llevaban en la cabeza sendos canastos con aves de corral, de modo que se les dejaba entrar sin inconveniente alguno. Muy interesante. No había permiso de que alguien tomara nota, porque si veían a alguien escribiendo, pues tenía una pena de muerte encima. Pero un estudiante, que solo sabemos que era estudiante, asistía al debate y anotaba todos los argumentos que se presentaban. Los romanistas, engreídos porque pensaron que iban a ganar un triunfo, celebraron de manera anticipada y llegaron a Baden luciendo sus más ricas vestiduras y brillantes joyas. A mí me causa mucha curiosidad y es que dice que los reformadores presentaban un pronunciado contraste y el pueblo los miraba casi como una compañía de pordioseros, cuyas comidas frugales los detenían muy poco frente a la mesa. Así que estos reformadores, pese a que no practicaban la reforma pro salud como llegan a practicar los pioneros adventistas cientos de años después, unos cuantos siglos, unos 300 siglos después, 300 años, no siglos, perdón, 300 años. Esos reformadores comían muy poco frente a la mesa y tenían comidas frugales y parecían una compañía de pordioseros. Nosotros hemos visto a los pordioseros, ¿verdad? Generalmente la idea que tenemos de un pordiosero ahora es una persona como un habitante de calle, ¿no? Imaginémonos la escena. Un montón de papistas bien vestidos, muy bien arreglados físicamente, con sus caras enrojecidas por el vino y regordetas por la comida que tenían. Y tenemos a unos reformadores flacos, con ropas de campesinos, sencillos, tanto que el pueblo los miraba como una compañía de pordioseros. Ahora, el mesonero de Colampadio, es decir, como la persona que le arrendaba la habitación donde llegó a vivir, tenía ocasión de espiarlo en su habitación. Lo espiaba, es decir, tenía la vista puesta en este hombre y lo veía siempre ocupado. Una compañía de pordioseros, se dedicaban muy poco a comer y estaban siempre ocupados. ¿Ocupados en qué? En el estudio o en la oración. Así lo veía porque Colampadio en este momento estaba teniendo un conflicto con el doctor Egno y no iba a quedar bien él o su inglio o la reforma, sino que era la obra de Dios. Así que el mesonero de Colampadio dijo que siempre estaba ocupado en el estudio de oración y declaró admirado que el hereje era muy piadoso. Ahora, vamos a ver el contraste que hay ya no solo en la calle, sino allí en la reunión. En la conferencia, Eck subía orgullosamente a un púlpito soberbiamente decorado, en tanto que el humilde Colampadio, pobremente vestido, estaba obligado a sentarse frente a su adversario en tosca plataforma. La voz estentórea de aquel, o sea, de Eck, y la seguridad de que se sentía poseído, nunca le abandonaron. ¿Qué movía al doctor Eck? Su celo era estimulado tanto por la venganza del oro como por la de la fama, porque el defensor de la fe iba a ser recompensado con una hermosa cantidad. A falta de mejores argumentos, recurría a insultos y aun a blasfemias. Y ahora veremos el contraste. Ecolampadio, modesto y desconfiado de sí mismo, había rehuido el combate y entró en él con esta solemne declaración: no reconozco otra norma de juicio que la palabra de Dios.
Si bien de carácter manso y de modales corteses, demostró capacidad y entereza. En tanto que los romanistas, según su costumbre, apelaban a las tradiciones de la Iglesia, el reformador se adhería firmemente a las Escrituras. En nuestra Suiza, dijo, las tradiciones carecen de fuerza a no ser que estén de acuerdo con la institución y en asuntos de fe, la Biblia es nuestra única constitución. No tenían credo, vuelvo y repito. Podemos nosotros decir ahora, hoy en día, con nuestras palabras y decir, en nuestra iglesia, donde Jesús, que es nuestro único pastor, las tradiciones carecen de fuerza, a menos que estén de acuerdo con la Constitución. Y en asuntos de fe, la Biblia es nuestra única Constitución. El contraste entre ambos contendientes no dejó de tener su efecto. La serena e inteligente argumentación del reformador, el cual se expresaba con tan noble mansedumbre y modestia, impresionó a los que veían con desagrado las orgullosas pretensiones de Eck. El debate se prolongó durante 18 días. ¿Alguna vez nosotros hemos estado en debate durante 18 días? ¿Alguna vez hemos sentido en otros caer sobre nuestros hombros, sobre nuestro pecho, sobre nuestro corazón, estar en contienda por 18 días? En contienda abierta, pública, donde toque defender la fe. Eran valientes, ¿verdad? Eran guerreros, ¿verdad? Al terminarlo, los papistas cantaron victoria, el debate, con gran confianza, y la dieta, la reunión, declaró vencidos a los reformadores, y todos ellos, con Zwinglio, su jefe, separados de la iglesia. Siempre que la verdad sea defendida y siempre que nosotros con nuestra boca demos testimonio de que nos adherimos única y exclusivamente a la Biblia como la palabra de Dios y ahora al testimonio de la profecía como la brújula y la guía para nuestra vida y para este mundo, siempre vendrá la misma respuesta y es la separación de una institución que no soporta la verdad, que la ha abandonado, porque no puede haber contraste entre las tinieblas y la luz. Sin lugar a dudas, si nosotros tomamos decisiones y nos tomamos parte, como dice, no recuerdo si es deseado a todas las gentes, creo que sí, tomamos parte y nos enfilamos bajo la bandera ensangrentada del príncipe Manuel, la respuesta siempre será la misma, porque donde llega la luz no puede haber tinieblas, y donde hay tinieblas no puede habitar la luz. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Es una de las preguntas que se nos afirma en las Santas Escrituras. Así que el resultado fue que no solamente echaron a Lutero de la iglesia, sino que a Zwinglio, ¿sí?, su jefe, y a todos los demás reformadores los separaron de la iglesia. ¿Y cuál fue el resultado de esta reunión, de estas conferencias, de estos debates? Pues bueno, los resultados de esta conferencia revelaron de qué parte estuvo el triunfo. El debate tuvo por consecuencia un gran impulso de la causa protestante y no mucho después las importantes ciudades de Berna y Basilea se declararon en favor de la reforma. Así que si recapitulamos, hemos leído que Dios comienza expresando que Él solo puede utilizar instrumentos humildes, personas que han sido contaminadas no en el sentido de conocer las doctrinas de su época, sino en el sentido de abrazarlas con orgullo, con pretensiones nacionales en el caso de los judíos, quizás pues con pretensiones clericales, ¿sí? Y de llenarse de orgullo, de repetir con pompa y con mucha felicidad que la iglesia adventista tiene los mejores hospitales de la tierra, que está llena de instituciones religiosas, que está llena de grandes doctores
luminarias, que tienen una teología impecable, que es una teología tan increíble que puede congeniar con otros tipos de teologías. Se jacta de poder reunirse en grandes congresos y en grandes conferencias como la COP, de pertenecer a organizaciones e instituciones que afirman defender la libertad religiosa, de defender ideologías que en esta época están muy de moda y de aún así poder existir. Se jacta de no ser perseguida. Se jacta de no tener enemigos más allá de aquellos que deciden desechar las doctrinas que ella ahora profesa, pero que abrazan las doctrinas que en un principio fueron puras y que hicieron parte de los pioneros de esa iglesia adventista primitiva del siglo XIX. Así que Dios utiliza los instrumentos más sencillos. Ojo, eso no quiere decir que si una persona que ha estado en comunión y que admira mucho el caso, tenemos diferentes casos de reformadores, el caso de Lefebvre, el francés, el noble, que era un académico y que se proponía hacer una hagiografía, es decir, estudiar la historia de los santos de la iglesia. Y estudiando eso llegó a la Biblia y reconoció su error, aceptó la fe de Jesús y bueno, pues fue llevado al martirio, a la muerte. Pero entonces, el método de Jesús siempre es el mismo, el método de su iglesia. ¿Quiénes conformaron su iglesia en el principio? Los apóstoles. ¿Quiénes conformaron la iglesia medieval? Bueno, las personas que realmente sentían la necesidad de un cambio en esa vida. Pero siempre el contraste, que mientras muchos no gustaban del tipo de la salvación que se ofrecía en la Biblia, unos pocos siempre estuvieron de parte de la fe. Y es a esos pocos nos enseña el conflicto de los siglos y nos enseña el espíritu de profecía en sus líneas en general, que es gracias a esos pocos que Dios detiene los juicios que han de venir de manera inminente si el mundo completo abandona la verdad. El Señor estuvo dispuesto a perdonar a Sodoma y a Gomorra si tan solo había unos cuantos fieles en ella. No fue así. Hay una pregunta y es, cuando venga el Hijo de Dios, ¿encontrará fe en la tierra? Lutero puso 95 tesis y su obra fue mucho más grande que la de Zwingli, pero grande en apariencia de los ojos de los seres humanos, porque al igual que el Señor necesitó y la obra que Lutero para Dios fue la misma que la obra que hizo Zwingli. Cada quien en su país, cada quien desde sus capacidades mentales, físicas, económicas, ejerció y predicó la verdad. Cada uno de ellos estuvo sujeto a la verdad y a la norma de la vida que el Señor desea que todos sus hijos sigan. Las últimas tesis, es decir, las últimas propuestas que Martín Lutero hace son la 92, bueno, ahí está, de la 92 a la 95 y quiero compartirlas con ustedes. Y son un desafío que sigue presente en nuestra época. Todas estas tesis deben tener lo que tenían las expresiones de Zwingli, son signos de exclamación. La tesis 92 dice, que se vayan pues todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo paz, paz, y no hay paz. No son palabras tibias ni medias, son claras, que se vayan. La tesis siguiente dice, que prosperen. ¿Quiénes? Que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo cruz, cruz, y no hay cruz. La tesis 94 dice, es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas, muertes e infierno. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon que una iglesia que pertenezca al Estado les va a hablar a ustedes de sufrimientos, de dificultades? No, se predica la prosperidad. El evangelio de la prosperidad le llaman, ¿verdad?
El Señor te quiere prosperar, el Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere fructificar, pero nunca dicen que hay que esforzarse por seguir a Cristo, la cabeza, a través de penas, muertes e infierno. El infierno como expresión de sufrimiento, ¿no? Y la tesis 95, la última tesis que presentó Lutero, esta última la leían todas aquellas personas que tuvieron en sus manos las copias o aquellos que tuvieron el privilegio de ver esas 95 tesis escritas por mano de Lutero en la puerta de la Catedral de Wittenberg, y es, y a confiar que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones, antes que por la ilusoria seguridad de paz. Quiero volver a leerla. Y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones, antes que por la ilusoria seguridad de paz. ¿Quiénes deben confiar en esto? Bueno, coloquemos al hermano Carlos, coloquemos a la hermana Argenis, a la hermana Ángela, a la hermana Ana Medina y a cada una de las personas que están hoy conectadas aquí, ¿verdad? Que cada uno de nosotros debe Amén, confiar hermano, que entraremos amén. al cielo solamente a través de muchas tribulaciones antes que por la ilusoria seguridad de paz. No podemos esperar paz en este mundo y no podemos mirar hacia la paz ilusoria que se nos presenta. Los reformadores vivieron una vida de guerra continua, de constante ataque y de total persecución. Eran más los que los perseguían y los que querían su muerte que aquellos que los defendían. Pero aún así, tanto en la vida de Lutero como en el caso de Zwinglio, siempre la mano providencial de Dios estuvo puesta en cada uno de sus pasos. Y ellos fueron fieles y tuvieron presente, muy presente lo que Lutero quiere dejar aquí al final de sus 95 tesis. Y es que no podemos creer que se vayan, bueno, pues que se vayan del grupo, que se vayan de la iglesia, todos aquellos que dicen al pueblo de Cristo paz, paz y no hay paz. En otras palabras, ¿por qué habría de haber paz? ¿Por qué tendrían que predicar paz? Por no denunciar el pecado. Cuando se denuncia el pecado no hay paz. Cuando se predica el evangelio es verdad que no hay paz. Pero es que el evangelio no solamente va predicado con la doctrina pura, sino con la denuncia de los errores y pecados. Ojo, no con las acusaciones personales, que son cosas muy distintas. Con dificultad nosotros podemos opinar de la vida de otra persona y eso que la tenemos muy cerca, de una familia, de un familiar, de un amigo, de un hermano. Mucho mayor con dificultad cuando hay kilómetros que nos separan. Así que se vayan todos aquellos que busquen que exista la paz. ¿La paz por qué? Porque no se denuncian los errores y pecados. Que prosperen todos aquellos profetas, predicadores, hermanos, amigos, que dicen al pueblo cruz, cruz, y no hay cruz. Es decir, en otras palabras, podríamos decir que prosperen todos aquellos que dicen que debe haber sacrificio de parte de nosotros. Todos aquellos que predican una vida de abnegación y de renuncia al pecado, pese a que no lo haya aparentemente. Es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo. La palabra esforzarse significa tomar su cruz y seguirle, negarnos a nosotros mismos. ¿Cuándo escuchamos nosotros que hay que esforzarnos por seguir a Cristo? Donde nos reunimos, escuchamos eso constantemente. ¿Alguien nos recuerda que es con mucho esfuerzo que podemos seguir a Cristo? Y solamente podemos seguirle a través de qué? ¿De la música? ¿De cantar y sentirnos felices y alegres porque somos hermanos y estamos reunidos juntos? No. Solamente podemos seguir a Cristo esforzándonos a través de qué? De penas, de muertes y de mucho sufrimiento. Y por último, un hombre medieval que no tenía la doctrina completa como la tenemos hoy en día nosotros. Dice que debemos confiar en que entraremos al cielo a través de muchas tribulaciones antes que por la ilusoria seguridad de paz.
Wittenberg, 31 de octubre de 1517. Quiero leer algo bien interesante que escribe Linda Roper respecto a lo que ella opina que sucedió con Lutero. Dice que en 1521, estoy leyendo del libro, en 1521, Lutero, conocido ya en toda Alemania, habían pasado 5 años desde que puso las tesis y ya era conocido en toda Alemania y parte de Europa, fue convocado por el emperador a la dieta de Worms, de la que formaban parte todos los estamentos del imperio, el imperio romano. Muchos pensaron que no se arriesgaría a ir, pero como él mismo dijo, y escuchemos lo que dice Lutero, mi mamá no entendió la expresión que yo leí y ya les voy a explicar por qué. Muchos pensaron que no se arriesgaría a ir, pero como dijo él mismo, nada podía detenerlo, ni siquiera saber que allí había, hay comillas porque vienen las palabras de Lutero, había más demonios que tejas en los tejados. Eran tejas de barro chiquitas y era una ciudad de muchos habitantes. Así que Lutero parecía un hombre para su época, quizá hoy en día nosotros usaríamos la palabra vulgar, bocón. Así que Lutero dijo que iría allí, pese a que sabía que había más demonios que tejas en los tejados. El valor, y ahora vienen las palabras de Linda Roper con la quiero cerrar. La historiadora británica nos dice lo siguiente. El valor que demostró en Worms corta el aliento. El hecho de que un plebeyo, una persona del pueblo bajo, se enfrentara al emperador Carlos V, el máximo emperador que el mundo desde entonces había conocido, con los más grandes y vastos imperios, el hombre más rico de la tierra, dueño de todo el continente americano y de todo el oro que comenzaron a sacar. No se enfrentaba a cualquiera. Y a los príncipes más poderosos del imperio, y de que fuera capaz de resistirse al poder de la iglesia. Fue algo tan extraordinario como inolvidable. Ojo, estas son palabras de Linda Roper. Resultó ser un evento tan decisivo, el hecho de la protesta de los príncipes, que dio esperanza a la gente y mejoró sus expectativas. Es que el Evangelio no puede hacer menos en nuestra vida. Con el que probablemente ganó más adeptos para la reforma que con su teología. Eso según ella, ¿no? Según el testimonio de que Lutero se parase y se enfrentase al emperador, a los príncipes, al papa, a la iglesia, a prelados, a cristianos de su época y a todas las clases sociales, dice que generó, según ella, más adeptos, o sea, ganó más por su testimonio que por su teología. Como en cualquier movimiento revolucionario, las ideas de Lutero se magnificaron y se refractaron, bien a partir de lo que las personas oían en la calle y en los sermones, o bien por medio de noticias sobre sus actos. El mundo medieval tenía algo muy particular y es que llegaba el mensajero corriendo y se paraba en la plaza central, una plaza que hoy en día todavía está formada como nuestras plazas. El poder político pegado al poder religioso, Iglesia Católica pegado de edificio de administración como alcaldía, como gobernación, hoy en día lo encontramos. Y después de eso está el poder judicial, los juzgados, ¿verdad? Y luego la gente rica. Así estaba formada la cuadrícula española que se le conoce. Aún así Lutero resistió, Zwinglio resistió y les espera una posteridad maravillosa. ¿Por qué? Porque decidieron seguir al Hijo de Dios antes que a profetas, antes que a reyes, antes que a emperadores, antes que a cualquier otra cosa. Antes, el himno de Lutero se presentaba en el himnario adventista del año 62 y decía que con furia y con afán acósanos Satán. También decía que se lleve a los hijos y a la mujer y que no deje absolutamente nada. El último himnario adventista omitió y omite de todos sus himnos todo lo que tiene que ver con penas y sufrimientos.
y aún así hace algo que muchas personas pasan por alto, y es que groseramente coloca el idioma oficial de la Iglesia Católica entre sus líneas, el latín. No solamente es nuestro deber presentar la verdad, sino que también a través de penas y muertes, presentar el error con claridad y desenmascararlo. Lutero se opuso al monje que vendía indulgencias en Alemania, Tetzel, y Zwinglio, no con menos fortaleza, se le opuso a Sansón. Nosotros nos hemos opuesto a los que hacen mercadería con la fe. Hemos levantado nuestra voz y hemos hecho hasta lo imposible por demostrar a las personas qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Se han vendido indulgencias en nuestra casa. Hemos nosotros comprado indulgencias, mintiéndonos y faltándole a la fe que hemos recibido. Grandes reformas nos esperan en nuestra vida. Grandes cambios tienen que venir para nuestro tiempo. El Señor nos ha escogido a nosotros y es nuestro deber oponernos, no bajo menos lucha que los reformadores. Hemos terminado el libro de Cristo y su santuario. Lo hemos acabado. Ayer compartí el último capítulo. Siempre, cuando era pequeño, no entendía si los 144.000 eran simbólicos o literales. Y esas discusiones absurdas, mediocres y fantásticas de los eruditos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Corporación no tienen otro fundamento más allá que desconocer la obra de los pioneros. Si uno estudia con humildad y diligencia, descubrirá que los pioneros creyeron que los 144.000, aquellos hombres que van a cargar, porque no ha pasado, que van a cargar con toda la herencia del pecado, pero que aún así pudieron guardar la ley de Dios y sin intercesión en el cielo, son literales y no simbólicos. Y que no es una cuestión que ellos estuvieran eh, como tú teniendo en duda. Lo creían, totalmente lo creían. Son 144.000 personas que se pueden contar como contamos los números, como contamos naranjas, como contamos personas. 144.000 personas que a través de penas y sufrimiento, más no la muerte, van a seguir a Cristo. Y como le siguieron, lo van a seguir por la eternidad. Hoy en día muchas personas se mueren por seguir a personajes de renombre, ¿verdad? Hoy en día muchas veces cuando llegamos a casa y nos saludan, o cuando hace mucho tiempo un perrito, me perdonará la expresión, pero el Señor dijo, y en su palabra está escrito, que si aquella mujer le dijo, maestro, si los perritos comen de la mesa que cae, pidiéndole que respondiera a su petición. Si hoy en día nosotros vemos que un perrito llegamos a casa y nos saluda con esa alegría y con esa emoción, si vemos reencuentros de personas que han estado separadas mucho tiempo y que al fundirse en un abrazo lloran y la situación es muy conmovedora, ¿hemos alguna vez nosotros imaginado? Yo sí. Lo que será ver al Salvador frente a frente, cara a cara. ¿Alguna vez hemos perdonado a alguien que nos ha hecho cosas muy fuertes? Yo creo que sí. Pero el hecho de ver que el Señor Jesús nos recibe a nosotros también y nos hace aptos para su reino, siendo nosotros indignos y pecadores, debería Amén. llenarlos la mente de agradecimiento. Amén. Gloria a Dios. Es nuestro deber buscar a Dios antes que a cualquier otra cosa. Amén. Sentir nuestra profunda necesidad y pararnos como se paraba ante el ángel Josué, con su mirada hacia el suelo, indigno y conociendo sus pecados, y esperar que la misericordia de Dios pueda hacer por nosotros y obrará. Si nosotros le permitimos a Él que nos cambie nuestro duro corazón, solo así
podremos confiar que vamos a entrar al cielo. Y a través de tribulaciones y penas, no a través de la mentira ni de la paz. Que el Señor nos bendiga grandemente en este sábado. Es nuestro deber doblar nuestra rodilla y revisar que si pese a que nuestra doctrina sea pura y de que las personas reconozcan que hay pureza en ella, en nuestro corazón no nos estemos cargando de cosas que no hacen parte y que no nos van a permitir entrar al reino de los cielos. El conflicto de los siglos dice que muchos mártires no van a entrar al cielo por una causa muy particular. Y es algo que a mí me tiene pensativo últimamente. Y es que estos mártires no van a entrar al cielo porque murieron por una causa y no por la fe en el Hijo de Dios. Es decir, estaban defendiendo la causa de la Reforma Protestante y murieron defendiendo la causa de la Reforma Protestante. Pero el Señor no quiere que nosotros solamente muramos defendiendo la causa de una Reforma Protestante o de un movimiento. El Señor demanda mucho más de nosotros. Pidámosle al Señor que nos dé claridad de mente para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada. Y sobre todo que podamos trabajar arduamente por aquellos que nos rodean, por nuestra familia, por nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hermanos y los conocidos de este mundo. Que donde quiera que nosotros vayamos, no perdamos la oportunidad de predicar al Jesús que está en el santuario celestial, intercediendo por su Padre, ante su Padre, por nosotros. Que el Señor nos lleve hoy a través del pensamiento de que debemos buscarle a Él y que debemos llenarnos con la satisfacción de que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serán una añadidura. Y recordar Josué 9 y 10, donde le dice a Josué cuando va a tomar la tierra prometida: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y le repite en el versículo siguiente: pero mira, que realmente te esfuerces y que seas valiente, que no tengas miedo. El Señor no nos ha mandado a temer, que podamos nosotros poner en nuestra boca las palabras, que el Espíritu Santo coloque en nuestra boca las palabras que dijo Lutero, que dijo Zwinglio y que repitieron todos los reformadores, que no tenían miedo. No tenían miedo ni de la vida ni de la muerte, a menos que olvidasen la senda por la cual había transitado el Maestro, Jesús. El Señor les bendiga, hermanos. Terminaremos con una pequeña oración, por favor. Amén. 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 Vamos De de rodillas, hermanos, para orar. Querido Jesús, te damos gracias por este sábado que nos has permitido estudiar de una manera muy distinta a la que quizá estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a escuchar grandes oradores, historias, fábulas, historietas y cuentos entretenidos. Sé que quizá no es fácil, sé que quizá no es sencillo, pero es lo que tú demandas, Señor. Que no sean nuestras palabras, sino las tuyas. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar la obra de Cristo en el santuario, por la oportunidad que nos da de estudiar el libro de Hebreos, que es lo mismo. Gracias por cuidarnos, por protegernos y por llevarnos a toda verdad. Ahora, eterno Padre, que continúa el día sábado, queremos rogarte que podamos quedar en tus manos de amor y de misericordia, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, querramos nosotros apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, porque sin lugar a dudas de clamar a ti, sálvanos, Maestro, porque nos hundimos, porque perecemos ante las olas y las dificultades de esta vida. Todo lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.